como siempre le damos muchas gracias a Dios de toda la gente que nos sigue en las plataformas digitales, enseñando el libro de Romanos. Nos encontramos en el capítulo 9 y hoy vamos a ver el tema que se llama la soberanía de Dios. Versos del 19 al 33. Ya lo hemos dicho, una de las maneras más importantes, si no la más importante de predicar y enseñar la Biblia, es en forma expositiva los libros de la Biblia. También predicamos series, también predicamos tópicos, dependiendo la situación, las circunstancias que estén sucediendo en el mundo, pero libros de la Biblia, verso por verso, es otra parte del ADN que traemos y aprendimos de la iglesia, de nuestra iglesia madre Vida Nueva para el mundo, ¿verdad? Le doy un ejemplo como introducción acerca de la soberanía de Dios. Satanás, la clásica pregunta que toda la gente, pues si Dios es Dios, ¿por qué permite que Satanás haga esto? ¿Por qué permite que Satanás siga existiendo? ¿Por qué no ha terminado con él? Él tiene un plan perfecto, él tiene un plan perfecto, y le quiero leer un pasaje en Romanos 2, porque usted lo tiene que saber. De hecho, ya predicamos el libro de Daniel, gracias a Dios, y el tema principal es el control soberano de Dios sobre todas las naciones y sobre todas las cosas, aunque usted no lo vea. El control soberano de Dios sobre reyes, naciones y absolutamente todo, ¿verdad? Le voy a leer dos versos en Daniel 2 y en Daniel 4. Mire lo que dice Daniel 2:20. Daniel 2:20. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Esto es en respuesta a una oración que hizo Daniel, que nadie podía interpretar el sueño de Nabucodonosor, que habla del orden de los imperios mundiales. Gracias a Dios ya estudiamos Daniel. Usted sabe, Babilonia, Grecia, el imperio asirio y luego el imperio romano y todo eso, ¿verdad? Pero aquí dice que Dios es soberano y Él quita reyes y pone reyes y está en control de todo, aunque usted o yo no lo veamos, ¿verdad? Daniel 4:17, como introducción a este tema de la soberanía de Dios. Daniel 4:17, mire lo que dice. Y aquí ya está el rey Nabucodonosor, está ya con este estado que se llama boantropía, en donde Dios pues lo juzga y él está ya como un animal con las uñas largas y todo, con su pelo largo. Y mire lo que dice el verso 17, dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes. Mire qué lenguaje más fascinante. Y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y esto nos ayuda a entender un poquitito la soberanía de Dios, ¿verdad? Esto es importante. Otro ejemplo, a manera de introducción, Job. Cuando usted comienza a leer Job y dice: ¿cómo es posible que Dios permita primero llegue Satanás y casi le haga una apuesta y le diga: préstame tantito a Job y vas a ver si no te maldice? Y Job, para demostrarle a todo el universo, a los seres celestiales, a los agentes morales libres, a los ángeles caídos, a los demonios, a todos, a la iglesia, ahora a nosotros, le dice y le pone las reglas y le dice: nada más no lo toques, o sea, no le toques su vida, y aquí está para que tú hagas esto con el fin de demostrar a todo lo que le acabo de mencionar que hay hombres que siguen y sirven a Dios, no importa la situación en que se encuentren. Esto es increíble, el libro de Job. Cristo mismo, ¿verdad?, que no lo podían entender los griegos. ¿Cómo es posible, dicen, que un Dios permita que su propio hijo lo masacren en una cruz? Dice 1 Corintios 2:8, no lo busque,
que si los príncipes de este siglo, hablando de las potestades demoníacas, hubieran sabido, porque ellos estaban festejando, diciendo ya ganamos, hubieran sabido lo que iba a hacer después de la cruz, nunca lo hubieran crucificado. Y todo esto yo quiero que vea a Dios como un maestro que tiene todas las piezas del rompecabezas, nosotros no las tenemos. Y entonces así podemos comprender un poquito más el tema de hoy de la soberanía de Dios. Romanos 9, del 19 al 33, se lo voy a leer corrido y luego nos vamos por porciones. Dice así, y acuérdese que Pablo está elaborando estas preguntas porque sabe que alguien va a venir a decirle, pero ¿por qué Dios esto? ¿Pero por qué Dios lo otro? Y dice así, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Escuchó? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues? En la conclusión dice Pablo, diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Qué tremenda manera de presentar este pasaje el apóstol Pablo. Recuerde que Romanos 9, 10 y 11 trata sobre, este se llama el misterio, hay 16 misterios en la Biblia, el misterio de por qué Dios castiga a Israel, siendo su pueblo escogido, el misterio de por qué Dios permite actualmente que los judíos estén fuera del programa de Dios. Esto es increíble y gracias a ello nosotros los gentiles entramos. Nosotros los gentiles entramos. Y le digo algo, honestamente se lo digo, no hay respuestas lógicas humanamente hablando a veces con estos argumentos. Porque esto es, nosotros andamos por fe y no por vista. Entonces, lo primero que aprendemos aquí, como les decía, es que tenemos que tener la actitud correcta con Dios. Cuando Moisés se acerca en la zarza, Dios le dice, quítate los zapatos porque ya estás empezando a estar en mi terreno santo. En Éxodo 34:8 dice que se postra y eso era pegar la frente al piso y adorar, con una reverencia increíble. El mismo Señor, quiero hacer una pausa y yo creo que este domingo que entra sí la hacemos acerca del arca del testimonio. El mismo Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Moisés, pon una cuerda donde nadie se acerque, es un límite que no puede traspasar nadie. Esto lo tiene que aprender con sus hijos, hay límites, estableciendo límites.
Tienen que saber que no pueden traspasar esos límites. Entonces, todo esto nos hace ver de qué manera nosotros podemos comprender esto y preguntarle a Dios de la manera correcta, ¿verdad? Señor, ayúdame a entender por qué esto, por qué el otro, y si no, enséñame cuál es la enseñanza, mi edificación, el beneficio espiritual, ¿verdad? Con esta actitud, repito, sí podemos compartir, sí podemos preguntarle al Espíritu Santo tus dudas. Qué bueno que tengas preguntas sabiendo que Dios es Dios. Y ya para cerrar esta pequeña introducción, Deuteronomio 29:29 dice que Dios se ha guardado cosas para Él que no están para saberlas nosotros y algunas nos las ha revelado. Así es que no se sienta mal si no comprende todas las cosas. Y aquí empiezan las preguntas, ¿verdad? Increíbles de parte de Pablo. ¿Por qué inculpa a Dios? Ya lo vimos la semana pasada. ¿Es Dios fiel? Si es Dios fiel, ¿por qué juzgó a Israel? ¿Por qué están fuera del plan de Dios? Y esto lo sabemos perfectamente. Usted se acuerda cuando Jesús entra en el templo y Él se da cuenta de la, ¿cómo se dice? Del comercio, mercadería, esa es la palabra, de la mercadería que estaban haciendo. O sea, estaban vendiendo, el sistema religioso estaba vendiendo ovejas patichuecas por una lana para irlas a ofrecer. No se me olvide ese término de ovejas patichuecas, usted sabe. Para ir a ofrecer, y el Señor volca las mesas y en una ira santa, y en ese momento Él deja ahí ya a Israel y sale y dice algo tremendo. Oh Israel, Israel, ¿cuántas veces quise como la gallina arropa sus pollitos hacerlo contigo? Y hay una versión, luego le digo en qué Biblia está, que dice, pero nunca conociste el día de tu visitación. O sea, nunca supiste que aquí estuve, porque Israel quería un león y Dios les manda un cordero y no les gustó. Querían un león que acabara con el imperio romano, fíjese. Y en ese momento cae una maldición. Esto es real, De hecho, cuando crucifican a Jesús, ¿qué dice Poncio Pilato? Y no estoy diciendo que Poncio Pilato estaba bien, un gobernante malo también, porque pone al pueblo a que decida. ¿Qué les dijo? ¿A quién? ¿A quién les doy? ¿A quién quieren que suelte? Y después le dice, allá ustedes, sobre ustedes su sangre, y el sistema religioso, la autoridad judía, dijeron, sí, sobre nosotros. Fíjense nada más qué manera, sobre nosotros que caiga la maldición. Año 70, la destrucción del templo tal y como la había dicho Jesús, el emperador, el general Tito. Usted va a Roma y ahí está el arco de Tito, en el año 70, tal y como lo dijo en Mateo 24 o en Marcos 13, que son los evangelios apocalípticos, dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Y toda la Biblia, hermano, toda la Biblia, esto es maravilloso, toda la Biblia tiene un sello de un notario de Dios, de que todo lo que dice que va a pasar, pasa. Todo lo que usted ve que va a pasar, lo que dijo que iba a pasar ya pasó. Es una exactitud increíble de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, todas estas preguntas las hacen, ¿y por qué Dios nos hace responsables? Muy bien, vamos a dividir esto en porciones. En primer lugar tenemos el ejemplo. Pablo usa un ejemplo del vaso de barro y un alfarero. El alfarero es el que está usando la arcilla, que es la palabra original, el barro, y le hace preguntas, ¿verdad? Y todas estas preguntas, repito, tienen ahí que ver con la finitud de nuestra mente. Recuerde que aunque tenemos al Espíritu Santo, 1 Corintios 2, y comprendemos las cosas que nos ha concedido para que sepamos que nos ha concedido, de todas maneras no se comparan 6 millones de watts del Señor con nuestros 40 watts. Entonces algunas cosas son bastante difíciles, ¿verdad? Y aquí empieza a poner el ejemplo del alfarero y el barro. Vámonos por favor a Jeremías 18, del 1 al 10, para poder comprender esta verdad. Jeremías 18. Jeremías el profeta. A ver, ¿quién me dice el profeta qué? ¿Cómo le llamaban el profeta? Ah, caramba, sí saben.
Sí. Les leo del 1 al 10. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no, poniendo ese ejemplo del alfarero le dice a Jeremías, ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Órale, échese ese trompo a la uña. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Otra pregunta teológica profunda. La Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya lo explicamos un día que esta palabra arrepentirse no es la que usted considera cuando usted se arrepiente y dice, ay, y la regué. No, está hablando de que trata de manera diferente con los agentes morales libres durante el trayecto de su vida, y Dios puede cambiar circunstancias y situaciones. Isaías 29, por favor. Isaías 29, siguiendo con el ejemplo del vaso de barro y el alfarero. Isaías 29 y verso 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el vaso, como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Y último pasaje, y nos regresamos a Romanos, Isaías 45:9. Y con esto ya sí lo dejo para que se vaya derechito a su casa cuando Isaías 45:9. Para que nos vayamos todos, diría. Ay del que pleitea con su hacedor. Ahora sí escóndase abajo de la silla. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Fíjese todos los ejemplos que citó Pablo de Isaías y de Jeremías para hacernos entender la soberanía de Dios, que Él hace de una pieza como Él quiere. La vasija de barro no le puede decir, no, la oreja pónmela del otro lado, así no me gusta. Imagínense nada más. Y al hacer eso, sin darnos cuenta, cuestionamos la bondad, cuestionamos la misericordia y cuestionamos la justicia de Dios. Y regresamos a Romanos 9, por favor. Y eso es lo que dice, y el primer ejemplo que está dando, precioso el tema de hoy, con estos ejemplos que pone Pablo. Increíbles los ejemplos. Y dice él que la vasija de barro pues no le puede decir a su hacedor cómo hacerle, ¿verdad? Seguimos entonces en el verso 21 y 22. Fíjese lo que dice. ¿O que no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Increíble, ¿verdad? Lo que está compartiendo aquí el apóstol. Nos describe el carácter de Dios, hermano. Él compartió las riquezas de su gloria contigo. Te invitó a su mesa, para que me entiendas. El Rey del universo. Por ahí hay una canción que me gusta mucho de un grupo de allá de los 90s, Torrefuerte, que se llama Altísimo Señor. Escucha la letra. De cómo los rescata a estos músicos, grandes músicos, el Señor y los levanta, y ellos hacen esta canción que se llama Altísimo Señor, del grupo Torrefuerte, ¿verdad? Entonces
te compartió su riqueza, te invitó a su mesa, te sentó en su mesa, y eso es lo que nos debe importar, la misericordia que Dios tiene con nosotros, en lugar de cuestionar ¿y por qué él? ¿Y por qué a él no? ¿Y por qué Judas se va a ir al infierno si tú lo preparaste de antemano? Hay respuestas para eso también, hermano. Increíble, ya lo vimos, estábamos en la mañana en el estudio bíblico de misiones y evangelismo, y esta Fabiana nos compartía, la lleva Dios a Libia, fíjese, Muammar Gaddafi, 99% musulmanes, ahí ve y predica el evangelio. Increíble, ¿verdad? Y cómo el Señor, Él sabrá con justicia cómo juzga tanto a los que nunca oyeron de Él como a los que oyeron de Él y ejercieron su voluntad, ¿verdad? Esto es increíble. Ahora, déjeme mostrarle otra cosa. Hay 2 ejemplos aquí de vasos de honra y deshonra en el verso 22. Véngase a 2 de Timoteo 2, por favor. Esto es importante. 2 de Timoteo 2. Y verso 20. Este verso a mí me ayudó muchísimo porque yo estaba comenzando a ir a la iglesia del doctor Armando Alducín y estaba yo ahí. Cuando oí este pasaje dije, o sea, ¿en qué le das agua a un invitado a tu casa? ¿Agarras un vaso sucio? Sacas el agüita de limón y un vaso limpio, ¿verdad? Y yo dije, no puedo servirte, Señor, mientras esté yo en el fregadero. Tengo que acercarme y limpiarme a ti para que me puedas usar. Y Él nos usa porque Él es fiel a su llamado. Mire lo que dice el verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Otros para usos viles. Es increíble lo que dice aquí el Señor. Obviamente los vasos de ira, los que le rechazaron, ya lo vimos que es la gente que rechaza al Señor, y los vasos de misericordia para nosotros que dijimos, Señor, te necesito, Señor, necesito de ti, de un Salvador, ¿verdad? Y luego en el verso 23, regresamos a Romanos, Pablo nos comparte algo maravilloso, ¿verdad? La misericordia de Dios, las riquezas de su gloria, dice en Romanos 9, verso 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Y yo espero que estés ahí, hermano, y ahí creemos que ahí estamos. Y Él mostró las riquezas de su gloria, alcanzándonos de esa manera, ¿verdad? Increíble. Ahora, nos pasa a otra sección preciosa, y aquí nos vamos a detener más tiempo. Dios nos da en algunos pasajes y nos dice que Él ya había dicho desde el Antiguo Testamento que todas estas cosas iban a suceder, como Él siempre lo dice. Les voy a leer versos 24 al 29 y luego nos vamos a las referencias que tiene acerca del libro de Oseas. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, ahorita lo explicamos, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados los hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma, habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Por favor, busque el libro de Oseas, después de Daniel, en el Antiguo Testamento. Fíjese el término que voy a usar. El libro de Oseas es uno de los libros más extraños que existen en la palabra de Dios. Usted se recuerda, y si no, yo ahorita se lo voy le voy a traer a su memoria de qué habla el libro de Oseas. Dios le manda al profeta casarse con una prostituta. Fíjate, por si quiere ser profeta de los que hay ahora. Dios le manda
a Oseas, al profeta Oseas, casarse con una prostituta. ¿Sabe para qué? Para usarlo como referencia y como analogía y mostrarle al pueblo de Israel lo que Israel le hizo al Señor al serle infiel. Fíjense nada más qué cosas tan increíbles. Entonces, Oseas fue un profeta que predicó a la tribu del norte. Recuerde, la tribu de Judá fue cautiva por Nabucodonosor, pero la tribu del norte por Asiria. Y ese fue un cautiverio más grande, ¿verdad? Más largo en tiempo. Entonces, Oseas tiene 3 hijos con esta prostituta. Y Dios le pone los nombres. Escuche esto, es increíble. Dios le pone los nombres. Le dice, al primero le vas a poner Jezreel. Recuerde que todo esto es porque Dios le está mostrando a su pueblo de Israel cómo le fue infiel a través de la vida del profeta Oseas. Dice, así como esta prostituta, así me fuiste tú infiel conmigo. Entonces, este nombre de Jezreel significa Dios esparce. Y en visual significa que yo tengo aquí un puño de arena y le hago así, mire. Y aquí hay significados muy profundos, la diáspora. Usted sabe cómo fue esparcido el pueblo de Dios por todos lados. Actualmente siguen regresando de Rusia, de Polonia y de todas esas partes, porque desde que cayó esa maldición del Señor del año 70, fueron esparcidos por todos lados, ¿verdad? Entonces el primer hijo se llama Jezreel, que significa la diáspora, la esparción de los hijos de Israel, ¿verdad? Actualmente, repito, de los 4 puntos geográficos de la tierra, están en todas partes, siguen regresando a su pueblo natal, a su país natal. Algo increíble que ya lo habíamos mencionado, Armando lo explica muy bien, nunca pierden su identidad los judíos. Usted y yo, aquí nuestros hijos, después de 2 generaciones, ni español, pues tal vez le gusten los frijoles, pero ya ni español, pero los judíos nunca han perdido su identidad, siguen celebrando cada una de las festividades que hacían hace 2-3 mil años, lo siguen haciendo y nunca han perdido ellos su identidad, ¿verdad? Entonces, esto es increíble. A la segunda hija, que es una hija, le llama Lo Ruama, que significa sin compasión, no compadecida. Sin compasión, no compadecida. Ponga mucho cuidado con los términos. Dios estaba describiendo el día cuando ya no tuviera compasión de Israel, del pueblo judío. El primero Jezreel, esparcido; el segundo Lo Ruama, ya no compadecida, ya no tengo compasión por ti. Y hemos visto todo lo que ha sucedido con el pueblo de Israel, cómo tienen 4,000 años de guerra. Tenemos unos misioneros en Israel y usted ve cómo las jovencitas de 17 años en la mañana leen el Shema con sus papás, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y salen con sus armas a la guerra, no saben si van a regresar en la noche. Pero son los mejores del mundo en cuestión militar porque pues, la experiencia que tienen. Ya hemos hablado de eso, cómo las grandes hazañas que han hecho los pilotos israelitas, ¿verdad? Entonces tienen 4,000 años de guerra, fueron cautivos por Babilonia y Asiria, fueron dominados por el Imperio Romano, destruido su templo en el año 70. En la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, 6 millones de judíos esparcidos por todo el mundo y siguen regresando a su tierra, sin compasión, ya no compadecido. Y el tercer hijo de este profeta Oseas con la prostituta se llama Lo Ami. No sois mi pueblo. Fíjate, no sois mi pueblo. Le dijo a Oseas, ponle el nombre de Lo Ami porque ya no seré su Dios. Ya no seré su Dios. Ahora, le voy a decir, pero, y aquí Dios nos revela su carácter de compasión y misericordia. Cambia estos 3 nombres de abandono y de destrucción, los cambia y ahora Jezreel significa plantado. A Lo Ruama le quita el Lo, que es el negativo de no, y es Ruama, compadecida, y a Lo Ami le quita el Lo, a mí, y los bendice otra vez y promete que va a haber un remanente, que es de lo que estamos hablando, y promete que va a venir el día cuando el Señor los restaure al pueblo de Israel. Y está sucediendo actualmente, hermano.
son estos hermanos que les llamamos judíos mesiánicos. Y son hermosos. Y usted no se imagina, si usted cree que a un familiar católico, testigo de Jehová, mormón, usted cree que es difícil compartirle el evangelio, usted no se imagina lo que es para un judío. El dejar es una traición si deja usted a su familia y se convierte al Señor Jesús, en el cual ellos no creen. Entonces, mucha gente está siendo restaurada a través de Yeshua HaMashiach, de Jesús es el Señor. Y después, desafortunadamente, a través de la gran tribulación, muchos de ellos van a entregarle su vida al Señor. Ahora, todo eso a nosotros, ¿cómo nos impacta? Por todas estas cosas que sucedieron, Dios toma a los gentiles y dice, ok, tú te quedas en la banca y ahí venimos. Todos ustedes y yo estamos aquí. Venga hacia Primera de Pedro para ver esta verdad. Primera de Pedro. Hablándole a cristianos, el apóstol Pedro. Mire lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahí está usted, hermano, y ahí estamos todos nosotros. Esto es increíble cómo Dios usa todo esto, el programa, para meternos a nosotros los gentiles, ¿verdad? La gracia y la misericordia de Dios alcanza a los gentiles y ahora somos plantados, compadecidos y somos su pueblo. Y usted debe estar feliz por esto. Seguimos con Israel para hablar del remanente. Vamos a hacer 2 citas en Isaías acerca de esta palabra remanente. Isaías 10, por favor. Isaías 10. Y verso 22. Fíjese qué profundidad de la palabra de Dios. A los judíos les gusta mucho leer Isaías. Se saltan Isaías 53 para que lo sepa. Y Gálatas no lo leen. Qué increíble, ¿verdad? Que a ellos se les dio la palabra de Dios y como dice Pablo, tienen una venda y no ven al Señor Jesús detrás de cada de esas cosas. La semana que entra que les demos lo de el arca del testimonio, hay gente que sabe mucho de Biblia, teólogos, estudiosos de la Biblia, pero no tienen al Señor. Y lo único que ven, según 1 Corintios 2, es los hechos históricos, las cosas que sucedieron. El domingo que entra que hablemos de Éxodo 25, el arca del testimonio. Ellos no ven a Jesús ahí, no lo ven. Está ahí por todas partes, no lo ven. Ellos ven ahí un mueble, madera. Fíjense, qué increíble las cosas que Dios nos ha compartido, ¿verdad? Isaías 10, 22, hablando del remanente, dice así. El remanente volverá desde el 21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Isaías 28, 22. No, Isaías 1:9, perdón, Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahí está la cita que está el apóstol Pablo citando acerca de Isaías, ¿verdad? Juntando a Oseas y a Isaías, Oseas dice los gentiles han sido incluidos, Isaías dice los judíos han sido excluidos, pero un remanente será restaurado. Y todo esto en el Antiguo Testamento ya registrado para que lo sepamos. Enseñanza, aplicación de todo esto. Dios tiene una enorme paciencia con los seres humanos. Por largo tiempo Él espera
y después sí actúa con juicio, porque hay que saberlo, ¿verdad? Acuérdense de los juicios, el diluvio de Noé, la torre de Babel, Sodoma y Gomorra, el cautiverio babilónico, asirio, la destrucción del templo, todas estas cosas. Y viene la conclusión en el verso 30 de Romanos 9. Aquí concluye Pablo con este capítulo y dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Y el Israel espiritual también, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Acuérdese que los judíos habían hecho ya de su religión un Dios. Ya habían quitado a Jehová de los ejércitos y se habían hecho un Dios propio con todas sus ordenanzas y sus 613 mandamientos y un montón de cosas que les dice Jesús, estas son tradiciones de hombres, no está en la palabra de Dios, ¿verdad? No iban tras ellas por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y aquí cita 1 Corintios 1:23, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Y le digo algo, sigue siendo la misma piedra de tropiezo el día de hoy. En una fiesta, en la que usted quiera, con su trabajo, con sus familiares, que lo inviten, empiece a hablar de Jesús. A ver qué pasa. Pero los pelos se paran y los demonios se ponen ahí. O sea, háblales de lo que quieras, de cualquier cosa, pero no les hables de Jesús, porque entonces hay problemas, ¿verdad? Alguien un día nos invitó y dice, pues sí queremos que estén con nosotros en la fiesta, pero no nos hablen de Jesús. Fíjate, increíble, ¿no? Pues hermano, no, me sale, es lo que tengo adentro. Entonces, qué increíble que sigue siendo piedra de tropiezo por la misma razón de los judíos. Orgullo, no necesito de Dios. Así era yo, hermano, así era yo en 1986. Pues campeón nacional, tengo a la Winnie Pooh, tengo una buena familia, así le digo de cariño. Llegaban los aleluyas conmigo, fíjese, llegaban los aleluyas conmigo a decirme del Señor y yo decía, no, le voy a dar una lección a este cuate. A ver, ¿por qué Plutón está ahí? A ver, dime por qué Plutón está ahí. Y según yo, renacuajo, ya les había dado yo una lección. Porque no me podían contestar por qué Plutón estaba donde estaba Plutón. Y el Señor me fue buscando, y mire, gracias a Dios, aquí estamos, bendito sea Dios. Vamos a hacer una oración, hermano, y después le pido que se mantenga en ese mismo espíritu. Vamos a participar de la Santa Cena, una cosa preciosa. Padre Celestial, gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por las riquezas, Señor, que nos das al aprender más de ti, Señor, de tu santa voluntad, de tu soberanía, de tus justos juicios, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres sabio, tú eres soberano, Señor, y tú sabes por qué haces las cosas, Señor, y nosotros confiamos en eso. Gracias porque a través del estudio de tu palabra te conocemos más, Señor, y podemos amarte más, y podemos cada vez ser transformados, Señor, en lo que tú quieres, porque queremos ser vasos de honra, bendición, Señor, para que otros conozcan de ti, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Hermano, no se vaya, déjeme compartir